Bienvenidos a otra conferencia de Labinar, un espacio donde la educación se encuentra con la inteligencia artificial para reinventar el aprendizaje autónomo. Más allá de la innovación y del entusiasmo que genera esta tecnología, existe una pregunta fundamental que hoy muchas organizaciones se están haciendo. ¿Estamos realmente preparados para implementar inteligencia artificial de manera efectiva? Porque adoptar IA no significa únicamente incorporar una nueva herramienta tecnológica. Implica revisar procesos, evaluar la calidad de los datos, preparar a los equipos de trabajo y comprender con claridad qué necesidades buscamos resolver y qué valor queremos generar dentro de una organización. Hoy vivimos un momento donde la inteligencia artificial está presente en prácticamente todas las conversaciones de negocio. Automatización, asistentes virtuales, análisis predictivo, generación de contenido y optimización operativa son solo algunos de los conceptos que están redefiniendo la forma en que las empresas trabajan y compiten. Y aunque pareciera que la inteligencia artificial es una necesidad inmediata para todas las organizaciones, la realidad es que cada empresa atraviesa una etapa distinta de madurez tecnológica y transformación digital. Mientras algunas ya integran IA en procesos clave y obtienen resultados concretos, otras aún enfrentan retos estructurales relacionados con digitalización, organización de datos o capacitación interna. Y eso es completamente normal. La verdadera oportunidad no está en implementar inteligencia artificial por seguir una tendencia o responder al entusiasmo del momento. La verdadera oportunidad está en entender cuándo hace sentido adoptarla, en qué áreas puede aportar valor real y cómo hacerlo de manera estratégica y sostenible. Por ello, en esta conferencia hablaremos sobre uno de los temas más importantes para cualquier organización que esté evaluando este paso, la madurez empresarial para implementar inteligencia artificial. Revisaremos el contexto actual del mercado, hablaremos sobre cómo se encuentra la IA en esta etapa de evolución, analizaremos casos reales de éxito y también experiencias donde la implementación no generó el impacto esperado. Exploraremos cuáles son los indicadores que permiten identificar si una empresa está lista para dar este paso y qué aspectos conviene fortalecer antes de invertir en soluciones de inteligencia artificial. La intención de este espacio es aterrizar el tema desde una perspectiva práctica y estratégica, entendiendo no solamente qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué necesita una empresa para aprovecharla correctamente y convertir esa inversión en resultados tangibles. Ahora sí, les doy la bienvenida y les agradezco por acompañarnos en esta nueva conferencia de Labinar. Comencemos. Una empresa está lista para adoptar inteligencia artificial. Seguramente a muchos les ha pasado que pues por esta misma emoción que les platicaba desde un principio, pues ya muchas empresas contratan inteligencia artificial sin siquiera saber si realmente pues todavía están listos para adoptar cierta tecnología, ¿no? Y eso en o sea, qué tipo de situaciones pueden pasar, ¿no? Son distintas como pues exceso de inversión en cierta tecnología que a lo mejor no está bien definida y puede a lo mejor no generar un retorno de inversión a corto plazo, ¿no? Entonces, esos son los temas que vamos a estar viendo para poder identificar cuándo se está lista una empresa para adoptar inteligencia artificial. Y bueno, el contenido que vamos a estar viendo prácticamente pues ya se dio una presentación acerca de quién es Cristiana La Torre, a qué es a lo que me dedico y prácticamente cómo les puedo ayudar en todo ese tipo de temas, ¿no? También el tema, pues hay que entender un poco el contexto sobre en qué momento estamos viviendo, el momento que estamos viviendo hoy en día con la IA, el error más común al adoptar IA sin estar listo, los 5 ejes de madurez para adoptar la IA. Adicional, también vamos a evaluar a una empresa de diagnóstico práctico, una hoja de ruta del diagnóstico a la acción y reflexiones finales. Ese va a ser el contenido que vamos a estar revisando el día de hoy. Como les platicaba, pues ya les presentaba mi perfil. Yo soy consultor de ventas en tecnología. Tengo un poco más de 7 años y ayudando a empresas a ofrecerles soluciones de tecnología, no solamente en temas de transformación digital, sino pues también relacionados a desarrollo de software, inteligencia artificial y todo lo que conlleva una digitalización de la empresa. Esto pues me ha permitido pues tener una amplia visión de lo que las empresas están doliendo hoy en día y la intención hacia dónde quieren ir, ¿no? Actualmente trabajo para una empresa de América Móvil. Es una empresa que es prácticamente una empresa hermana de Telcel y de Telmex. Sin embargo, también trabajo a la parte de la consultoría. En dado caso de que sí lo requieran, también la trabajo por fuera. Así que sin ningún problema podemos por ahí dialogar. ¿Sale?
Buenísimo. En ese sentido, pues les comparto también, pues, el por qué este tema, ¿no? Hoy en día es muy importante si ustedes están laborando o si están en una posición estratégica donde ustedes tienen la oportunidad de proponer todo lo que es este tipo de iniciativas, está perfecto para poder proponer tecnología como inteligencia artificial de una empresa, está perfecto el proponer y el poder lograr dar un vistazo hacia lo que están haciendo otras empresas. Sin embargo, también el futuro para si hay estudiantes aquí es también irse empapando para que ustedes asuman la batuta de todo lo que va a conllevar en consecuencias, tanto para bien y como para mal, el saber cómo pueden ustedes asumir el rol hoy en día como estudiantes para tomar la antorcha de esta transformación dentro de las empresas y en la vida diaria, ¿no? Es muy importante que ustedes se vayan empapando sobre qué es lo que está pasando con las herramientas, cómo le está yendo a las empresas de adopción y saber que el día de mañana, si a ustedes les toca llevar un proyecto de estos, por el simple hecho de que ustedes estén ya un poco más preparados, puedan adoptarse de forma fácil a esta nueva industria, ¿sale? Y bueno, en ese sentido, pues me gustaría platicarles un poco del contexto, el momento que estamos viviendo. La IA está más que nunca en la conversación, no solamente al nivel, pues, de la vida cotidiana, ¿no? Hoy nos encontramos casos donde prácticamente hay gente que utiliza ChatGPT, utiliza una IA como Gemini, como Claude, para poder hacer tareas de su vida diaria, ¿no? Consultas sencillas de su vida personal, consultas sencillas sobre sus actividades en el día a día, pero pues también las empresas no se quedan atrás para aprovechar la IA para eficientar sus procesos y generar valor dentro de sus servicios, ¿no? Aquí pues es importante entender qué es un LLM y por qué importa ahora. Este tema de la inteligencia artificial, estimada audiencia, no es nuevo. Este tema de inteligencia artificial tiene aproximadamente alrededor de más de 50 años desde que se empezó a platicar sobre los primeros algoritmos de inteligencia artificial, desde el nacimiento de la computación y todo lo relacionado a la inteligencia artificial. Es una rama de la tecnología bastante amplia. Y yo recuerdo que mis primeras interacciones con la inteligencia artificial, donde yo le veía un potencial increíble, eran los primeros proyectos que se tenía con Google a través de una empresa que ya la compró Google, que se llama DeepMind, que principalmente se encargaba de crear algoritmos de inteligencia artificial para poder potencializar directamente ciertas bases de datos y poderlas concretar en acciones muy, muy puntuales. Y uno de los modelos más impresionantes que yo me quedo desde estos primeros acercamientos que tuve, desde la carrera o la facultad, en mis investigaciones, fue con el tema de AlphaZero. AlphaZero es una herramienta prácticamente que ayuda a un algoritmo a crear distintas jugadas de ajedrez y es prácticamente una herramienta que juega ajedrez con inteligencia artificial, utilizando algoritmos de machine learning e inteligencia artificial. En ese momento, pues prácticamente pues arrasó con todos los jugadores humanos y también con los jugadores tradicionales de cómputo, ¿no? Entonces, prácticamente ya se existían pues ciertos acercamientos con la inteligencia artificial de forma pues que digamos de que pues ya era imposible inclusive alcanzar un nivel de competir intelectualmente con una IA, ¿no? Pero a partir del 2022 que Sam Altman lanzó su primer tweet donde invita a que interactuemos con ChatGPT, es cuando se hace popular el tema de los LLMs, ¿no? El Large Language Model, que es un sistema de inteligencia artificial, es una rama de la inteligencia artificial, pero está entrenada específicamente con texto para comprender y generar lenguaje humano. Prácticamente esa es su funcionalidad. A través de algoritmos de estadística muy avanzada, se desarrolla pues este modelo para poder interactuar con lenguaje natural con un humano. Entonces, prácticamente antes de los LLMs, pues prácticamente pues existían
Eran pues conversaciones fluidas y contextuales, se trataba de buscar comprensión semántica de intenciones, traducción con matices culturales, resumen y clasificación automática por escala y asistencia de código para todos. Pero ahora con los LLMs, pues prácticamente existen chatbots con respuestas fijas, búsquedas con palabras clave, traducción automática básica, análisis de texto manual y codificación solo por expertos. Prácticamente con GPT, pues revolucionó todo el tema pues, de la IA con lenguaje de modelado grande, ¿no? Ahora, es importante entender que pues a partir del lanzamiento de esta tecnología hay que entender que existe una emoción del cómo se logra vender la tecnología y realmente lo que puede ser, ¿no? El reto que implica el implementar inteligencia artificial. Y hay que siempre tener los pies bien aterrizados en la tierra para poder entender que pues prácticamente ahorita vivimos en yo lo llamaría una burbuja, pero sí existe un hype muy fuerte donde las empresas están intentando llegar a implementar procesos con inteligencia artificial cuando realmente a veces no es necesario inteligencia artificial. La realidad es de que en ocasiones hay empresas que a veces están todavía en el Excel y ya quieren dar un salto a la inteligencia artificial cuando realmente pues se tienen que hacer ciertos pasos de forma anticipada para poder concretar todo esto, ¿no? Entonces es importante pues tomar en referencia a Gartner. Gartner, no sé si lo conozcan, pero Gartner es una de las consultoras más prestigiosas a nivel global, que usualmente prácticamente pues lanza estudios, lanza investigaciones sobre cómo las consultoras, sobre cómo la tecnología está impactando directamente en el mundo empresarial. ¿Y qué es lo que dice Gartner? Gartner popularizó el concepto de Hype Cycle, que es prácticamente la curva que describe cómo la sociedad reacciona ante nuevas tecnologías. Es decir, te dan una nueva tecnología y pues la gente se emociona, lo ve increíble, pero primero hay una explosión de expectativas, es una expectativa muy alta y después hay una caída brutal hacia la desilusión y finalmente una meseta de productividad donde la tecnología la encuentran ya cuando una meseta donde la productividad ya le ven el valor a la tecnología. Es lo que está pasando con la IA. De principio, pues las empresas decían, esto lo quiero para mi empresa y esto me va a resolver la vida para todo, ¿no? De donde de repente nos encontramos con una caída brutal de las expectativas hasta que entienden realmente cuál es el valor que puede aportar dentro de las empresas, ¿no? Entonces, hoy en día los LLMs se encuentran en una fase crítica, ya superaron el pico del hype y muchas empresas están comenzando a reportar resultados mixtos. Hay empresas que invirtieron miles de millones de dólares en inteligencia artificial y justamente pues apenas están dándose cuenta de que a lo mejor se apresuraron para invertir. ¿Y qué es lo que pasa? Las organizaciones sobreviven a esta fase donde dicen, bueno, invertí de más, pero ahora necesito saber pues el valor realmente que aportó para mi empresa y empiezan a construir realmente soluciones que añaden valor a la empresa dentro de la misma. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda, algún comentario, equipo de Lavinar? Sí, No, todo en orden. perfecto. Sí, una pregunta. ¿Qué tipo de cosas encuentras tú en las empresas digamos, pueden hablar de que están o no están listas para asumir la inteligencia artificial o para escoger qué tipo de proyectos les interesan? Perfecto, muy buena pregunta. Justamente tengo unas diapositivas, donde vamos a platicar un poquito más sobre ese tema, estimado. Así que si gustas, ahorita que avancemos, contesto esa pregunta, ¿te parece? Sí, gracias. Muchas gracias, muy buena pregunta. Ok, avanzando con esto, pues miren, los casos reales, quién ganó y quién fracasó? Pues prácticamente hay casos muy exitosos donde las tecnologías con inteligencia artificial fueron muy concretas, donde pues se aplicaron y lograron tener pues muy buena productividad dentro de los equipos, ¿no? GitHub Copilot es uno. Muchos de los desarrolladores hoy en día están utilizando esta herramienta de GitHub Copilot para poder desarrollar software de una forma muy ágil, ¿no? Creo que inclusive el tema más afectado, pero también que ayudó mucho, tanto para bien como para mal,
es el segmento del desarrollador de software. Hoy en día el desarrollador de software puede escribir código de forma mucho más ágil y mucho más rápida para tener un entrenamiento adecuado y aumentó hasta un 55% la velocidad en escritura de código. Es decir, si antes un desarrollador de software senior se tardaba 2 semanas en escribir cierta cantidad de líneas de código, desarrollar ciertos módulos, hoy se tarda una semana. Eso es impresionante, es la realidad. O sea, es muy, muy buena la productividad que ofrece pues estas IAs, ¿no? Por otro lado, esta empresa Klarna es una fintech sueca e implementó un agente de IA para el manejo equivalente a 700 agentes humanos en el servicio al cliente. Esto es muy importante de tomar en cuenta, ¿no? Hoy en día muchas empresas están tratando de buscar optimizar costos y tratar de ciertos trabajos como los agentes telefónicos o los agentes de servicio al cliente, llevarlos a un modelo de agentes de inteligencia artificial. Pero es importante destacar que al final del día también es importante pues no caer en la tentación de querer sustituir todo con inteligencia artificial. De hecho, muchas empresas, también un estudio de Gartner lanzó que muchas de las empresas, bueno, mejor dicho, de los clientes están dispuestos a cambiar de empresa para que los atienda más personas, los atienda más personas reales y no agentes de IA. El 50% de los clientes están dispuestos a cambiar de empresa con tal de que los atiendan personas reales. Entonces, aquí lo importante es entender y adaptarse con el cliente, también saber qué es lo que busca y la IA solamente involucrarla en ciertas solicitudes muy puntuales, ¿no? Ahora sí que para los servicios o las soluciones un poco más aterrizadas o un poco más relativamente con información más sencilla de obtener, un agente de IA podría hacer mucho sentido. Pero para resolver problemas más complejos de atención al cliente, ahí siempre se recomienda tener una área de atención al cliente especializada para poder tener la satisfacción al cliente a tope, ¿no? Y esto ayuda mucho a las empresas. De hecho, yo ahorita que estoy trabajando directamente con Telcel, junto con mi empresa que es HITS, implementamos inteligencia artificial a través de tecnología de Huawei para poder lograr armar contact centers para que se puedan atender llamadas con inteligencia artificial a cierto nivel, ¿no? Y es un proyecto que ha salido bastante bien. No se quita el agente telefónico, el agente telefónico prácticamente se mantiene, pero más empoderado y recibe información de la IA, ¿no? Y bueno, para también avanzar, en Morgan Stanley, pues se han hecho asistentes de IA para temas de asesores y financieros, que indexa miles de documentos internos. También donde, pues, es importante saber dónde falló la IA, es que, pues, empresas que compraron licencias de ChatGPT sin un plan de integración real, reportaron que entre el 60 y 70% reportó esporádico, bueno, su uso muy poco, ¿no? Es decir, la gente tenía la licencia de ChatGPT, pero no lo usaban. O sea, la mayor parte de la empresa, de los clientes, mejor dicho, de los usuarios o los colaboradores, no utilizaban la IA. Entonces esto pues terminó perjudicando a la empresa porque pues no le aportó realmente valor a la empresa, ¿no? Proyecto de chatbot sin datos de calidad. Pasaba mucho de que en ocasiones, por ejemplo, le pasó a Mercado Libre, de que tenían un chatbot con IA y desafortunadamente, pues, la gente que entendía que era un agente de IA de Mercado Libre lograba por ahí esquivar lo que le decía la gente de IA y lograba inclusive hasta conseguir algunos descuentos o sea, la IA creaba descuentos para que pudiera usarlo el cliente porque pues la IA se metía a base de datos y se lograba vulnerar esa parte, ¿no? Entonces sí es importante tener pues claridad de que los chatbots pues no son del todo eh, no son del todo bien configurados si no hay una arquitectura importante detrás, ¿no? Y las iniciativas de IA sin apoyo de liderazgo siempre terminan siendo herramientas pues que no se utilizan, ¿vale? Y bueno, ¿cuál es el error más común para adoptar la IA sin estar listo? Bueno, uno de los errores principales es comprar IA versus ser una empresa lista para la IA, ¿no? Es como el típico meme donde pues se traen N cantidad de herramientas, pero pues era porque el CEO o el director ejecutivo quería la herramienta sin antes consultar o saber si la empresa estaba lista para adoptarla, ¿no? Entonces,
no solamente es adquirir herramientas, la empresa que compra IA usualmente lo que quiere es resultados inmediatos. La IA lo ven como un proyecto de TI cuando realmente es un proyecto de negocio. Hay datos dispersos y sin gobernanza, equipos sin capacitación en IA, también eso es muy importante. De hecho, a mí me ha tocado dar varias capacitaciones en inteligencia artificial, donde las empresas buscan que pues adopte la IA porque ya se compraban las licencias y las licencias no son nada baratas. Las licencias empresariales son bastante caras y ya cuando ven que sus usuarios tienen 3 a 6 meses sin que la usen, pues cuando pues me llaman a mí para dar ciertas capacitaciones y pues empujar para que existan pues una cultura de inteligencia artificial dentro de la empresa. Pero también pues ahí buscan pues éxito por medio de una activación, ¿no? Ahora, la empresa que está lista para la IA y que pues adopta la IA de forma bastante buena es la que transforma sus procesos y cultura, es decir, hay una adopción de cultura dentro de la organización para que empiecen a incentivarse a usar la inteligencia artificial. También planifica, esto es muy importante, es planifica y genera objetivos de 6 a 18 meses. ¿Hacia dónde quiere estar la empresa en 18 meses con el uso de la inteligencia artificial? Esto es súper importante. Adicional, pues la IA como iniciativa estratégica lo tienen muy claro de que pues la IA va a mejorar sus procesos, pero lo meten dentro de la estrategia de negocio, no de por parte de TI para adquirir licencias y ya está, ¿no? Sino que lo ven como una estrategia de negocio y es muy importante que los directivos estén alineados a esas estrategias de negocio. Ahora también, pues las empresas que están listas ya tienen los datos limpios, accesibles y gobernados. Existe una cultura de experimentación y aprendizaje. Saben que los resultados no vienen de forma inmediata, sino que es a través de experimentación y aprendizaje. Y se define el éxito medio por retorno de inversión. Esto es muy importante. El retorno de inversión les va a dar claridad sobre si realmente le está aportando valor a la inteligencia artificial a sus procesos y valor al negocio. ¿Va? Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de implementar antes de tiempo? Usualmente siempre hay un desperdicio presupuestal, es donde más pega, ¿no? Hay una fatiga de innovación, a veces los colaboradores pues ya recibieron la inteligencia artificial, se sienten amenazados, eh, hay una, hay una negación por aceptar pues la inteligencia artificial porque pues no están acostumbrados a interactuar con nuevas herramientas, empieza la parte de riesgo reputacional. Si el chatbot de IA que se implementó dentro de la empresa empieza a dar alucinaciones o inclusive respuestas erróneas, pues todo ese tipo de cosas, la organización empieza a no creer en la inteligencia artificial y empieza a haber un riesgo reputacional. También la deuda técnica amplificada. La deuda técnica es cuando hay sistemas muy viejos y la inteligencia artificial está para, pues, tratar de ayudar, pero como existen sistemas viejos y la información a lo mejor ya es muy obsoleta, pues la inteligencia artificial termina dando respuestas erróneas, ¿no? Y lo más importante, la pérdida del talento. Los profesionales de inteligencia artificial que adoptan la inteligencia dentro de las organizaciones, pues terminan siendo, pues presionados por otras empresas para que se vayan con ellos porque es talento bastante bueno que pues buscan en trabajar en entornos que pues estén buscando innovar, ¿no? Eso también es muy importante. Y bueno, el problema realmente no es la tecnología, realmente la realidad es de que mucho tiene que ver con la organización. La organización tiene que ser pues muy consciente de que pues depende mucho de cómo se presente, de cómo se maneje, se maneje de forma estratégica dentro de la organización para su implementación. Al final del día, lo que se busca siempre es mejorar y aportar valor para el negocio y para los clientes, y la inteligencia artificial lo puede dar, pero se requiere un esfuerzo de toda la organización. Si los directivos no apoyan y no incentivan y no buscan que pues exista una estrategia alineada a la inteligencia artificial, muy difícil se podrá lograr aplicar de forma exitosa. Y como una regla de oro, la inteligencia artificial amplifica lo que ya existe a la organización. Si los procesos son caóticos, la IA los hará más caóticos. Pero pues también si los datos son de moda, son de mala, perdón, de mala calidad, la IA generará malos resultados, pero con más velocidad y aparente confianza, ¿no? O sea, prácticamente todo tiene que ver desde la raíz. Y bueno, aquí está la respuesta para quien me preguntó sobre los 5 ejes de la madurez para entender cómo se puede adaptar la IA. Aquí lo importante es que pues para adoptar la IA, pues lo primero siempre son los datos, ¿no? Los datos son el combustible de la IA porque la IA se va a alimentar de los datos que tenga la empresa y sin calidad de datos ningún modelo, la realidad es que por más sofisticada que sea, podrá generar valor.
Y eje es importantísimo, ¿no? Porque debe existir disponibilidad de los datos, calidad, gobierno y accesibilidad de los mismos, ¿no? Yo me he topado muchas empresas que están buscando ya subirse al tema de la inteligencia artificial, pero no tienen ni siquiera una gobernabilidad de datos. ¿Qué es la gobernabilidad de datos? Pues prácticamente quién puede acceder a ciertos datos y quién no. Inclusive, pues el tema de las telecomunicaciones, donde pues, me está tocando trabajar con mis empresas hermanas, pues existen leyes para regular el tema de la gobernabilidad de los datos, porque existen datos personales, todo ese tema pues de la curva biométrica también está impactando bastante y pues tiene que existir gobernabilidad de datos para saber cómo consultarlo, ¿no? La calidad es súper importante. Si ustedes nada más tienen como empresas puros Exceles, tienen puras Exceles perdidos, no es la misma calidad, no se corroboran, son sistemas que no están unificados, cuesta mucho trabajo lograr pues tener buena calidad de datos, ¿no? Y preguntas diagnósticas siempre son, las que yo usualmente hago a mis clientes es si la empresa tiene datos estructurados y accesibles. Siempre es muy importante eso. Si tienen N cantidad de Exceles donde pues depende de una persona para que estén actualizados y se actualizan cada 2 días o cada día, no son en tiempo real o no están en una fuente de datos unificada, pues no son tan accesibles los datos, ¿no? También es importante saber si existe un catálogo de datos o un diccionario de datos. Hay políticas de gobernanza y privacidad de datos. Los datos están actualizados y son confiables. Y si existe un equipo o persona responsable de la calidad de los datos. Esto es muy importante. Entiendo que hay pymes o hay empresas pequeñas que muy probablemente no tengan muy claro sobre todo este tipo de cosas. Pero justamente cuando estamos hablando de una pyme, una empresa familiar o una empresa mucho más pequeña, que no son tanto corporativas, sí es importante que se vayan sumando y se vayan teniendo una cultura sobre todo ese tipo de temas, porque al final del día, las pymes que más adopten tecnología con este nivel de conciencia van a ser las más importantes y las que van a poder sobrevivir a muchos años, ¿no? Ahora, el segundo eje son los procesos. Los procesos es que, pues prácticamente la IA está para optimizar los procesos. Cuando se aplican los procesos bien definidos, documentados y estables, la IA va a poder lograr ayudar a poder automatizar todo este tipo de cosas, ¿no? Primero se debe clarificar lo siguiente, ¿no? Otra de las preguntas que yo hago para el tema de los procesos es que si los procesos están documentados formalmente, me ha tocado mucho de que pues hay procesos que ni siquiera están documentados, ni siquiera saben para cómo pedir vacaciones, ni siquiera saben cómo pueden a lo mejor levantar una factura, llega la persona nueva y muy probablemente pues se topa de que pues no hay ningún proceso documentado. Es muy importante que se documenten para saber dónde la IA puede actuar. Entonces, también es importante saber si son repetibles y predecibles o cambian constantemente. Si nos topamos con procesos que cambian cada 3 meses, cada 6 meses, el proceso de cómo pagar una comisión, el proceso de cómo recibir una orden de compra, el proceso de muchas cantidades de procesos que son hoy en día dentro de las empresas muy importantes, ¿no? Adicional también si existe alguna métrica de desempeño para los procesos actuales, saber si existen KPIs para saber si realmente un proceso se está desempeñando bastante bien o no. También es importante si se ha identificado cuáles procesos podrían beneficiarse de la IA. A mí me ha tocado de que llegan empresas donde ya tienen bien documentado su proceso, ya tienen claridad sobre cuál quieren implementar IA. Un caso muy concreto, me llegó un cliente donde me dice, ¿sabes qué? Lo que a mí me interesa hoy en día es automatizar con IA el tema de todo lo que es el pedido de vacaciones, ¿no? A través de un chatbot que mis colaboradores pidan vacaciones y automáticamente, si hay disponibilidad y una aprobación, automáticamente con la IA se pueda realizar todo el proceso, ¿no? Es un caso muy sencillo, pero al final de cuentas va con bastante valor para algunos, ¿no? Porque representa horas de trabajo, pues que en ocasiones se llevaban hasta 5 horas de trabajo a la semana, que ya nomás se redujeron a prácticamente 1 hora, ¿no? Otro de las preguntas importantes es que si los equipos involucrados están abiertos a cambiar sus flujos de trabajo. También eso es muy importante porque en ocasiones el director general o el director de tecnología aquí implementa una herramienta y a lo mejor la parte de compras, la parte de finanzas, la parte de contabilidad no quieren cambiar el proceso, o sea, no quieren eficientarlo, no quieren mejorarlo y se vuelve una lucha política interna en ocasiones y la IA queda como una herramienta más que nunca se utilizó y se desperdició, ¿vale? Otro de los ejes es el talento. También es importante es que pues el talento se tiene que culturalizar.
es importante saber que pues si en dado caso se busca hacer una estrategia dentro de una empresa muy grande, tienes que implementar o contratar gente talentosa para implementar esa estrategia de inteligencia artificial. Los, las preguntas más comunes que yo hago es que pues si existen ingenieros de datos dentro de las empresas, científicos de datos o roles de ML o de Machine Learning dentro de la organización, porque van a ser los que van a limpiar los datos, van a dar estructura a los datos para que se pueda consultar esa información. Si es una empresa más pequeña como una tipo pyme, lo que se pregunta es si tienen gente de tecnología que pueda a lo mejor entender un poco más acerca de los datos del negocio. También se puede valer sin ningún problema ese tipo de preguntas, ¿no? También otra de las cosas es que si los líderes de negocio entienden que pueden y no pueden hacer con la IA, eso es súper importante. Me ha tocado también dar charlas ejecutivas o a directivos donde pues les clarifico el panorama sobre qué realmente puede hacer la IA en ciertos tipos de negocio, ¿no? Porque hoy en día también con este hype o esta emoción se cree que la IA puede hacer todo y la realidad es que no. La IA también tiene sus limitaciones hasta cierto punto según la tarea que se le busque dar, ¿no? Otro es también es cómo evaluar la calidad de una salida generada por IA, también es importante. Adicional, también existe un programa de capacitación en IA o datos, es lo que les platicaba. Saber si la cultura dentro de la empresa actualmente pues tiene alineadas las ideas de adoptar IA, ¿no? Es importante platicar con los colaboradores, hacer encuestas sobre qué tanto les podría ayudar la IA dentro de sus procesos. Y por último, se ha generado algún piloto interno de uso de IA. También es importante saber si las empresas han pasado por este proceso para saber en qué se quedaron y cuál fue la recepción. Y bueno, como les comentaba, la cultura es súper importante, ¿no? La cultura es eje dentro de las transformaciones digitales de las empresas, ¿no? Si al final del día existe una resistencia al cambio importante, el líder tiene que empoderarse y tiene que ayudar a que su equipo de colaboradores traten de tener una mentalidad receptiva hacia el cambio, ¿no? En ocasiones el simple hecho de pedir vacaciones, ya no a lo mejor mandarle un correo a recursos humanos, sino que sea a través de un bot o un agente de IA, representa un cambio importante dentro de la cultura, porque hay empresas que implementan bots, herramientas, etcétera, pero sin consultar al colaborador y terminan cayendo en el mismo proceso que han conocido durante muchos años. Entonces es importante que hagamos las preguntas sobre si la alta dirección comunica activamente el valor de la transformación digital. Es súper importante esto. Hoy en día la transformación digital pues es eje dentro de la organización de forma estratégica. Otro de los puntos también es que si se tolera y aprende el fracaso en proyectos de innovación. Es decir, si alguien tiene una idea para innovar dentro de la empresa y de repente no le salen las cosas por X o por Y razón, ¿qué tanta tolerancia se tiene a ese tipo de proyectos, a ese tipo de cosas que pues, pudieron ser conocidos como fracasos, pero realmente son aprendizajes, ¿no? ¿Qué tanta tolerancia existe, no? Y por otro lado, los colaboradores ven la IA como oportunidad o como amenaza, lo ven como si fuera algo que los va a reemplazar o si lo ven como una herramienta que los va a empoderar. Es muy importante hablar con eso con las empresas, ¿no? Y también es importante saber si existe algún espacio de innovación, es decir, si dentro de la organización se incentiva a que se innove para eficientar los procesos, si hay un bono, si hay una recompensa, si hay algún hackathon, si existen centros de innovación donde los colaboradores que están en el día a día saben que, pues, si en dado caso innovan algún tema que pueda beneficiar a la empresa, pues, les va a ser recompensado, ¿no? Y que se motive y se incentive a la innovación dentro de la organización. Es muy importante que las organizaciones sean resilientes y sean innovadoras. Y por último, también una pregunta que yo añadiría es que si se comparten los aprendizajes de proyectos tecnológicos entre áreas. Es decir, ¿qué pasó con tu proyecto de finanzas que a lo mejor de repente no funcionó o sí funcionó con el área de compras, ¿no? Saber qué es lo que realmente pues puede a lo mejor todo ese conocimiento ayudar a distintas áreas sobre lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Y bueno, esto es lo más importante también, hay que entender si existe la infraestructura de la seguridad dentro de las empresas, también seguridad de la información, para poder lograr
implementar inteligencia artificial dentro de la misma, ¿no? Hay que preguntarse si la arquitectura de sistemas es moderna, si existe una política de seguridad de la información actualizada, si se han definido, si se han definido políticos de uso, políticas, perdón, de uso aceptables de herramientas de IA, si la empresa puede controlar qué datos salen de servicios externos, hay presupuesto para infraestructura de inteligencia artificial. Todo ese tipo de cosas es muy importante preguntar ya a un nivel un poco más técnico sobre la seguridad de la infraestructura dentro de la organización, ¿va? ¿Hasta ahorita alguna duda del resumen de los 5 ejes? Adelante, Edgar. ¿Sí, Edgar? No, 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 todo está perfecto. Nada más vamos a subir un docs para la gente que está aquí para hacer un feedback de todo. Entonces, para que me apoyen en contestarlo, por favor. Pero hasta ahora todo va muy claro. Perfecto. Señor Cristian, muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Continuamos entonces, ¿va? Hay Pues, una mano de Felipe. sí, Felipe. Sí, una pregunta que me surge de todo esto. Hace tiempo el boom eran los ERPs, los Sí. procesos de recursos empresariales, y mi duda es, ¿qué tan adaptables son estas empresas? O sea, si ya has tenido experiencia con algún tipo de empresas que ahora quiere implementar el IA, o qué tan lejanos están a ese deseo de implementar IA. Gracias, Felipe, por tu pregunta. Solamente para clarificar la pregunta. La pregunta es, ¿las empresas que adoptaron los ERPs, qué tan maduras están para adoptar la inteligencia artificial? ¿Es correcto? Sí. Buenísimo. Mira, hay empresas que lograron adaptar su ERP y hoy en día, como tú mencionaste, el ERP es el Enterprise Resources Planning, todo lo que conlleva temas de recursos, pagos de facturas, todo el control financiero pasa a través del ERP y el CRM, ¿va? Todo va a depender de qué tan maduras están en cuestión de la limpieza de datos. En ocasiones los ERPs generan demasiados datos, pero la estructura de los datos en ocasiones no era del todo satisfactoria y tenían que pasar por un proceso de limpieza de datos. Hoy en día los RPs ya están más robustos para implementar inteligencia artificial y buscan implementar la IA dentro de sus RPs. Es decir, quieren generar reportes a partir de la información que genera sus propios RPs. Entonces, te podría decir que una empresa que haya logrado implementar un RP de forma exitosa está bastante madura para poder lograr implementar IA. La empresa que a lo mejor tiene su RP, pero no lo tiene bien implementado, no se usa del todo bien, les ha costado trabajo esa parte de la cultura para utilizar su RP de forma más empresarial, a lo mejor no son tan listos para poder lograr implementar IA. Sí es importante identificar en qué punto está la organización. Y la otra pregunta es, ¿qué tanto interés existirá por estas empresas? Porque a lo mejor no le ven un valor agregado dado que ya tienen implementado ese ERP. ¿Tienes algo de información sobre eso? Sí, de hecho, hoy en día eso es una pregunta muy interesante porque hay empresas que ni siquiera tienen RPs que Sí, buscan ya implementar IA. Están buscando implementar IA o hay empresas que ya tienen su RP bien o mal implementado, ya dependerá pues de cómo van en su proceso, pero existe un dato que dio Gartner, que el 97% de las empresas tienen en su estrategia implementar inteligencia artificial, pero solamente alrededor del 7% lo logra hacer de forma exitosa. Entonces, prácticamente es un tema mucho de emoción, que sí buscan implementar IA sí o sí, pero todavía les falta como esa maduración en el proceso, ¿no? Entonces, sí hay empresas que tienen RP que están muy interesadas en implementar inteligencia artificial. muy bien, muchas gracias, muy amable. ¿No? ¿De qué, Felipe? Muchas gracias por tu pregunta. Buenísimo, pues continuando con la presentación para dejar un tema, pues, de preguntas, de preguntas y respuestas. Eh, Aquí pues, les comparto cómo evaluar una empresa, un diagnóstico práctico, o sea, para que ustedes lo puedan tener ahí en la mano.
Es un framework de autovaloración que yo utilizo que prácticamente pues son pues algunos criterios para saber si una empresa está lista o no lista para una adopción de inteligencia artificial, ¿no? Existe el semáforo rojo, el semáforo amarillo y el semáforo verde. El semáforo rojo prácticamente no está lista, es de un puntaje de 0 a 33, no está lista para adoptar inteligencia artificial. Hay que fortalecer primero antes que, pues, fortalecer base de datos, procesos y cultura primero. Eso es lo principal, ¿no? En amarillo es cuando ya tienen un periodo de transición, ya están prácticamente en un modelo avanzado para casi estar listos, pero todavía les falta madurar en algunas cosas, ¿no? Y el verde es para ya está, ya es un puntaje donde muestra que ya la empresa está lista para implementar inteligencia artificial. Entonces ya pueden escalar con gobernanza, medir ROI y compartir objetivos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede aplicar el framework? Principalmente, lo primero es que hay que identificar de 3 a 5 informantes clave dentro de la organización, es decir, quién les va a compartir la información, donde ustedes les van a hacer las preguntas. Usualmente el CTO, o sea, el Chief Technology Officer o el director de tecnología les va a poder dar un panorama muy completo. El líder de datos, si en dado caso existe, si no existe, el CTO es suficiente. El manager de operaciones, todo lo que conlleva el director de operaciones también es muy importante, inclusive RH. Son las personas que pueden identificar para que les dé la información necesaria, ¿no? Por otro lado, hay que aplicar las preguntas de diagnóstico en cada eje y asignar una puntuación del 1 al 10. Hay que calcular el promedio ponderado, puedes dar un más peso a datos y procesos, un 30%, y menos a infraestructura, como un 10%. Hay que buquear el resultado en el semáforo y definir las acciones prioritarias según el nivel. Se tienen que presentar los hallazgos con evidencia y concreta y no solo percepciones, ¿va? Aquí es importante, pues, el caso ficticio aplicado es la empresa Logicorp, es un caso ficticio, es una empresa de logística mediana con 800 empleados. Su director general acaba de anunciar que quieren implementar un asistente de IA para el equipo de operaciones. Aquí aplicando el framework, prácticamente, lo que se hizo fue, a través de los datos, primero se hizo el eje de los cinco ejes, ¿vale? El tema de datos, procesos, talentos, cultura e infraestructura, ¿sale? El hallazgo fue que prácticamente los datos en 3 sistemas distintos, sin catálogos duplicados frecuentes. La puntuación fue de 3 de 10, el semáforo se indicó como rojo. En los procesos se hizo un proceso de picking documentado, rutas en entrega a documentar. El puntuación se hizo 5 de 10 y el semáforo fue amarillo. En talentos hay roles de datos de inteligencia artificial. El equipo puede auditar salidas. En la puntuación de las preguntas que se hicieron fue de 4 de 10 y se hizo un semáforo rojo. En la cultura les preguntamos también si se tolera el experimento, la dirección apoya la transformación. Este, la cultura en la dirección apoya la transformación y en la puntuación dio 5 de 10. O sea, prácticamente se hicieron preguntas relacionadas a la cultura y dio como amarillo, ¿no? Y la infraestructura, se hizo, hay APIs o servicios modernos, existen políticas de seguridad para la IA y la puntuación fue 5 de 10. Prácticamente no existían servicios de APIs ni información técnica, entonces apareció como amarillo, y en promedio dio como de todo lo que se sumó de puntajes, dio de 4.5 de 10. Entonces aparece como rojo. Entonces prácticamente esta empresa de Logicorp, lo que se fue a la conclusión es no es recomendable implementar IA o asistentes de IA en operaciones. La prioridad tiene que ser unificar y limpiar bases de datos. Es la prioridad. Y la capacidad del equipo antes de cualquier implementación de inteligencia artificial, porque si no, pues ahora sí que pues los datos que se consulten, como no son malos, las respuestas de la IA van a ser malas. Entonces, un piloto muy acotado podría considerarse en 6 meses si se corrigen los ejes críticos de este proceso, ¿va? Entonces, en resumen, lo que se busca es que ustedes, con base en los 5 ejes, hagan preguntas importantes para saber el nivel de madurez de cada uno de los temas, ¿no? Y bueno, la hoja de ruta de todo lo relacionado al diagnóstico de la acción, pues aquí lo vamos a poder revisar, ¿no? Esta información te la voy a compartir. Una empresa no está lista cuando, pues, el tema de los datos no está bien aterrizado, la cultura y el talento básico no está bien definido,
los procesos no están también bien documentados y los quick wins recomendados, ¿no? Adicional, el nivel 2 en transición es cuando ya hay pilotos, ciertos pilotos controlados, hay una gobernanza de datos temprana y se están construyendo capacidades internas y medición constante de las mismas. Y ya por último, la empresa ya está lista para poder implementar la inteligencia artificial cuando se escala con responsabilidad, la IA es responsable como ventaja competitiva, centro de excelencia de IA, hay un equipo que va a implementar la IA dentro de la organización y ahora sí compartir y liderar. Los líderes tienen que asumir este reto y pasárselos y transmitírselos al equipo también, ¿no? Y bueno, las reflexiones finales de ese equipo, pues ya son prácticamente, me gustaría platicar acerca del rol del estudiante, el rol de la persona que está involucrada dentro del sector en la UDG. Todo lo que conlleva esto es muy importante, es que pues ustedes están entrando al mercado laboral, ¿no? Los que están entrando al mercado laboral están en un momento apasionante, están en un momento desafiante y están atendiendo nuevas herramientas y ustedes van a ser claves para las próximas organizaciones. Las personas que ya están dentro de organizaciones que también nos están acompañando, tanto sean organizaciones como UDG o como privadas, también es importante que pues tengan esta apertura de aprender, ¿no? Esta apertura de saber cómo la IA les va a ayudar. La IA les va a ayudar al final del día a implementar soluciones y lograr alcanzar sus nuevas metas, ¿no? Las competencias que los distinguirán a las personas que sean estudiantes o estén trabajando en una empresa, pues es pensamiento crítico sobre la IA. No solamente pues sentirse amenazados, sino saber qué tanto puede dar valor a una inteligencia artificial dentro de las capacidades del negocio, ¿no? También la capacidad de diagnóstico organizacional, la comunicación es importante, la ética aplicada, también cuando la IA se puede usar y cuando no, y aprendizaje continuo es muy importante, ¿no? Y la IA responsable es todo, ¿no? O sea, no todo lo que se puede se debe, ¿no? La IA es una herramienta. Hay que saber que la IA tiene sus limitaciones, como el sesgo algorítmico, las alucinaciones, dependencia excesiva, privacidad de los datos y el impacto laboral desigual, ¿no? Es muy importante que también se entienda que la IA es una herramienta que estamos descubriendo muchas de sus capacidades, pero no hay que verla como algo que no se puede equivocar. Hoy en día pues han pasado casos donde pues se está cuidando la parte de pues la psicología con la IA, la parte nutricional, la parte médica, todo ese tipo de cosas muy importantes, ¿no? Y bueno, el mensaje final que se los quería compartir es que la IA no es una moda pasajera, pero tampoco es una varita mágica. Es una herramienta poderosa que necesita organizaciones maduras, equipos preparados y profesionales reflexivos. El conocimiento que adquieren hoy sobre cómo evaluar, recomendar y liderar implementaciones de la IA los convertirá en profesionales más buscados en los próximos años. Hay que ser críticos, hay que ser curiosos, pero también responsables. ¿Sale? La inteligencia artificial ya dejó de ser una tendencia futura, ya está transformando la forma en que operan las empresas. Pero implementarla bien no se trata de seguir el hype ni de comprar herramientas porque todos lo están haciendo. Se trata de entender tu negocio, conocer tus procesos, evaluar tu nivel de madurez tecnológica y tomar decisiones estratégicas que realmente generen valor. La IA puede convertirse en una ventaja competitiva enorme, siempre y cuando llegue en el momento correcto y con una estrategia clara detrás. Gracias por acompañarme en este espacio. Si este contenido te aportó valor, compártelo con alguien de tu equipo o con alguien que esté evaluando implementar IA en su empresa. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué tan lista consideras que está tu empresa hoy para adoptar inteligencia artificial? Nos vemos en el próximo video.